que parece que no tengo control sobre este cuerpo, parece que mi cuerpo va por un lado y yo voy por otro, ¿no? Y también hay como cierto rechazo, ¿no? De decir, no me gusta nada, no me quiero ni mirar, no me quiero ver. A partir de los 35 o 40 años, el metabolismo cambia, ¿vale? Hay una bajada de hormonas y eso repercute mucho en nuestro físico y en nuestro metabolismo, ¿eh? También con este cambio también tenemos más tendencia a tener resistencia a la insulina y otras enfermedades cardiovasculares también, que hay por esa misma razón también tenemos que cuidar mucho la alimentación. ¿Qué diferencia hay entre inflamación y sobrepeso? Y si hay inflamación, ¿a qué se debe esa inflamación? Hay que mirar el origen de esa inflamación, por eso pueden ser 1000 razones. El estrés, por ejemplo, también inflama mucho, cambia mucho la microbiota. Pues no es lo mismo una mujer quizá de 25 años, de 30 años, que una mujer que pues está acercando a la menopausia, que ya tiene pues una mochila de hábitos. Hay que tener cuidado que nuestra alimentación siempre sea de calidad, porque eso también puede influir, ya no solo las hormonas, también esos antibióticos que pueden llegar a perjudicarnos y a ser esos antibióticos lo que nos están dando esos problemas. Esta época de la vida que tenemos tantos cambios, yo creo que es el momento de poner orden en la vida. Hola Rate, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rate, bienvenida. Hola chicas, buenos días. Estoy súper agradecida de estar aquí hoy con vosotras. Gracias por invitarme. Bueno, pues yo acabo de describirte como una superwoman prácticamente, una mujer que es como multitasking, que hace tantas cosas. Yo es que no sé realmente cómo lo haces, porque es que tienes una agenda súper completa, haces tantas cosas, tienes una familia numerosa. Digo, a ver, ¿cómo lo hace esta mujer? Porque es increíble. Bueno, yo creo que al final es cuestión de organizarse un poco, poner prioridades en la vida, como yo creo que somos la mayoría de las mujeres. Lo que pasa es que muchos días tienes que poner el foco en lo que de verdad te interesa, lo que de verdad te va bien para ti, para tu familia, para tu trabajo y para todo. Entonces, pues es cuestión de prioridades, chicas, de verdad. No pierdo mucho tiempo en otras cosas, voy siempre al grano y si luego ya me sobra tiempo, pues ahí sí, no me entretengo, quiero decir, por el camino. Estupendo. Bueno, vamos a tratar bastantes temas hoy, pero primero vamos a ponernos en que estamos ante una comunidad de mujeres que están en el climaterio, lo que significa que están desde la premenopausia hasta la posmenopausia, y aquí hay muchísimos cambios hormonales. Entonces, estos cambios hormonales influyen muchísimo en el peso corporal, ¿verdad? Sí, a ver, lo importante en esta etapa de la mujer, sobre todo, es también entender que es un cambio fundamental. Es entender ese cambio. ¿Por qué? Porque si no vamos a crear también y vamos a crear una frustración al rechazo a nuestro cuerpo, a no sé lo que me está pasando. Y yo creo que es súper interesante también saber que a partir de los 35 o 40 años el metabolismo cambia, ¿vale? Hay una bajada de hormonas y eso repercute mucho en nuestro físico y en nuestro metabolismo, ¿eh? Porque también es importante aclarar que el metabolismo de los hidratos de carbono y las grasas también aquí en esta etapa es distinta. Entonces, lo que podemos hacer aquí es entender que ya no necesitamos tantas calorías. De hecho, hay un 10%, necesitamos un 10% menos de calorías que la etapa fértil y eso muchas veces, pues no se tiene en cuenta o incluso hay muchas personas que restringen incluso más que ese 10%, ¿no? Porque es como empiezo a aumentar de peso, me empiezo a ver con un abdomen irreconocible, ¿no? En mi físico y la gente empieza a restringir muchísimas calorías. Y no tienen por qué restringir, sino que deberíamos de hacer otros cambios a la vez, ¿no? Como serían también la alimentación, el deporte y el descanso. Sobre todo esas tres a mí me parecen súper cruciales, llevarlas muy a rajatabla en esta etapa de la mujer. Claro, eso es, porque mira, yo, bueno, de las cosas que más escucho es no reconocer este cuerpo, ¿no? Cómo ha cambiado tanto que no
no se gustan, ¿no? Esto de que, pues que no me gusto, no me siento yo, es como, y además como que parece que no tengo control sobre este cuerpo, parece que mi cuerpo va por un lado y yo voy por otro, ¿no? Como que voy perdiendo esta forma femenina, pues lo que decías tú, ¿no? La grasa abdominal, y también hay como cierto rechazo, ¿no? De decir, no me gusta nada, no me quiero ni mirar, no me quiero ver, empiezo como a taparme, ¿no? Entonces, es importante esto que dices, ¿no? De aceptar este proceso, comprenderlo para poder luego hacer los cambios, y ya lo dices bien, ¿no? Es que hay que mirar a ver en qué contexto está esa mujer, ¿no? Qué es lo que tendría que cambiar para, bueno, para adecuarse a esta etapa, ¿no? Sí, tú date cuenta que en la etapa fértil todo como que nos va bastante mejor que en esta etapa, ¿no? O sea, da igual, muchas veces nos pasamos de calorías, no tiene tanta repercusión, pero aquí hay un cambio hormonal súper importante, ¿vale? Entonces, los estrógenos tienen una caída bastante importante, los andrógenos en este caso subirían, se quedarían más altitos. Y es lo que suele pasar, por ejemplo, la diferencia que tenemos la mujer al hombre en esta etapa, ¿no? Porque en la etapa fértil el hombre tiene más andrógeno, lo cual acumula más grasa en la parte abdominal. Nosotras acumulábamos más, en la etapa fértil acumulamos más en caderas y glúteo. Pero en esta etapa nos volvemos un poco como ellos, ¿no? Nos quedamos como sin glúteo. Y claro, y al final pues la grasa se acumula muchísimo más en la zona abdominal. También con este cambio también tenemos más tendencia a tener resistencia a la insulina y otras enfermedades cardiovasculares también, que hay. Por esa misma razón también tenemos que cuidar mucho la alimentación y no restringir tanto, porque nuestro cuerpo necesita llevar ese metabolismo también bien y llevar todas las funciones que necesita ese cuerpo, bueno, pues para que esté vital, para que tenga energía, para sentirse con una masa muscular también adecuada, porque aquí también está muchas veces ese peligro, ¿no? A la sarcopenia, tener bajita masa muscular y acumular más grasa. Entonces, el ejercicio, chicas, aquí yo siempre lo digo que es casi obligatorio si nos queremos ver bien y tener una buena salud. Vale. Entonces, a ver, Arrate, para aclararnos, ¿una barriga inflada es porque se come mal, porque se tienen gases, porque se engorda? ¿Qué diferencia hay entre inflamación y sobrepeso? Y si hay inflamación, ¿a qué se debe esa inflamación? Vale, pues esa es una muy buena pregunta, porque hay un montón de respuestas, ¿no? a esta pregunta. Y entre ellas es que yo siempre digo, a ver, hay que mirar el origen de esa inflamación, por eso pueden ser 1000 razones, ¿vale? Que puede haber detrás de esa inflamación. Entre ellas, el estrés, por ejemplo, también inflama mucho, cambia mucho la microbiota. Y tenemos que tener también en cuenta que muchas veces, aunque hagamos las cosas muy bien, aunque nos alimentemos bien, aunque hagamos ejercicios, si hay un estrés de fondo, puede ser nuestra causa de esos gases o ese hinchazón abdominal. También la toma de medicamentos, no solo antibióticos, también otros como antidepresivos, AINES, bueno, un montón de hipertensivos, todos nos pueden alterar también la microbiota y el sistema digestivo, con lo cual también crear también un aumento, una disbiosis que nos lleve a tener esa inflamación. También el no dormir, que en esta etapa también es bastante común en personas en menopausia, que esos sofocos por la noche no nos dejen tampoco dormir y descansar, con lo cual también va a haber un poquito más tendencia, ¿no? Digamos, a estar más inflamadas. Y luego el sobrepeso, claro. Lo que pasa que yo siempre detrás de un sobrepeso muchas veces hay una inflamación. Hay mucha gente que viene en consulta y dice, mira, es que quiero adelgazar y no, solo pues mira, ponme un plan de alimentación y ya está, ¿no? Pero claro, realmente muchas veces les va muy bien eso, pero también hay que ver que puede haber detrás de eso también una inflamación, o que esté ya empezando a haber algún síndrome metabólico, como una resistencia a la insulina o cualquier otra
una disbiosis, un SIBO, ¿no? Que hoy en día se habla mucho y es tan interesante. Entonces, puede haber muchísimas causas en una inflamación. Exacto, y aquí mencionas el tema de disbiosis, que, no mucha gente sabe lo que es, no es un desequilibrio en nuestra microbiota, y esto es, una causa muy corriente, porque pensemos que pues no es lo mismo una mujer quizá de 25 años, de 30 años, que una mujer que pues está acercando a menopausia, que ya tiene pues una mochila de hábitos consigo, ¿no? Y que quizás pues ha ido teniendo problemas digestivos que no ha atendido, ¿no? Es decir, y lo normaliza, ¿no? Es decir, sí, pues a veces tengo gases, a veces es que no voy muy bien al baño, pues igual preguntas a una mujer, igual está 3 días sin ir al lavabo o así, ¿no? O se siente como inflamada y conviven con eso sin ir un poco más allá, ¿no? Y entonces, a ver, en Sabias, por ejemplo, queremos dar esta información. ¿Para qué? Para que la mujer sepa cómo funciona su cuerpo y pueda ser como autónoma, ¿no? Que tenga autoridad sobre su cuerpo y pueda decidir y saber por qué pasan estas cosas, ¿no? Entonces, también mencionaste el tema del SIBO, que es una cosa que se habla, mucho últimamente, y sabemos que hay varios tipos de SIBO y tal. Entonces, si nos quieres, pues hablar un poquito de esto, de qué es el SIBO, cuándo sabemos si hay un SIBO, cuáles son las características de los diferentes tipos y tal. Sí, Adri, el SIBO hoy en día es muy común porque las causas que llevan a ello o el origen que lleva a ello es muy común en toda la población, ¿no? Y como hemos hablado antes, pues que el estrés, por ejemplo, causa muchísima disbiosis. Entonces, pues a ver, el SIBO no deja de ser pues un sobrecrecimiento en el intestino delgado, ¿no? Y para ello hay pruebas que podríamos hacer, ¿no? Son unas pruebas de lactulosa y lactitol, en la que, se toma y no se absorbe, y lo que hacen son las bacterias las fermentan y luego las expulsamos por los pulmones, ¿no? Entonces sería como un test del aliento. Entonces, viendo ahí cómo saldría un poco el resultado, podríamos ver pues los distintos tipos de SIBO que hay, entre ellos el SIBO metano, el SIBO sulfuro de hidrógeno, el SIBO de hidrógeno, y luego también aquí ya sería de otra manera, pero también existe el LIMO, que es un sobrecrecimiento en el intestino grueso, y el SIFO, que no me salía, que es un sobrecrecimiento fúngico, ¿no? Que es súper habitual también verlo, y sobre todo verlo en esta etapa de la menopausia también, porque daros cuenta que la flora también vaginal cambia, ¿no? Y también estamos más desprotegidas y como más expuestas, ¿no? A tener este tipo de disbiosis también en la vagina. Entonces, ahí, por ejemplo, los síntomas del SIBO suelen ser muy de hinchazón, neblina mental, la tripa muy dura, esa tripa que no te reconoces, ¿no? Que es de, me levanto bastante decente y según va pasando el día dices, ay madre, a las 9 de la noche dices, parece que estoy embarazada de 4 meses, ¿no? Y es algo que lo veo en consulta y siempre es igual, esa sensación de dónde ha salido esta tripa, porque aunque estemos muy bien, no tiene nada que ver, esa inflamación. Entonces, son gases que a veces incluso lo que hacen es relajar los esfínteres, ya sea también el esfínter de cardias, que es el que separa el esófago del estómago, y entonces también produce como a veces mucho reflujo, ¿no? Y luego también el gas, que puede ir subiendo hacia arriba y creando también una neblina mental. Eso lo hace mucho el SIBO-metano, por ejemplo. El SIBO-metano sí que tiene un abordaje un poquito más complejo, sí que se da en el intestino delgado y el colon, pues produciendo pues ese trastornos incluso metabólicos, ¿vale? Porque sí que ahí, sería un tema bastante extenso, pero que también muchas veces decimos, es que no puedo adelgazar, no sé qué me pasa, que no pierdo peso, ¿no? Pues muchas veces es algo fisiológico que está pasando, que por mucho que restrinjas, no podemos bajar de peso, y eso muchas veces deriva, la causa principal es
un SIBO que hay que abordarlo. Hay que abordarlo porque si no, hay dietas, por ejemplo, ¿no? Pues que sí que pueden ir pueden ir acompañadas de un tratamiento, porque si solo quitamos y bajamos, no les damos, de hecho, ¿no? Un alimento a las bacterias, pues seguramente que cuando volvamos a introducir esos alimentos volveremos otra vez a tener. Entonces, el abordaje con herbáceos está demostrado que funciona, por ejemplo, muy, muy bien en este caso. Uh-huh. Y viendo que hay tantos tipos, ¿cómo podemos saber qué tipo de SIBO tenemos? Pues mira, en el SIBO metano es mucho más común tener gases muy ruidosos, pero poco olorosos, por ejemplo, y tienden más a un estreñimiento. El SIBO sulfuro de hidrógeno, por ejemplo, tiende más a la diarrea. No tiene por qué siempre ser así, ¿vale? Porque incluso puede haber las dos y las tres, o sea, puede haber de todo ahí. Eso es una fauna que al final van creciendo unos, sobrecreciendo otros, entonces te puedes encontrar de todo en una misma persona, ¿no? Hay tantos SIBOs distintos como personas distintas. Daros cuenta de que la microbiota, además, es algo que tenemos como un sello de identidad nuestro, y entonces, pues ahí puede haber distintos SIBOs como distintas personas. Pero los más habituales sí que son estos dos. Uno tiende más al estreñimiento, el SIBO sulfuro de hidrógeno tiende más a las diarreas, a mucosas más irritativas. También ahí podríamos tener en cuenta que, claro, cuando hay muchas diarreas también no se absorben bien los nutrientes, con lo cual yo también en los dos me puedo encontrar muy, muy cansada. Pero en el SIBO metano, como se tiende más al estreñimiento, también hay normalmente un acúmulo de toxinas. Entonces hay que evitar esos estreñimientos, que lo que ha dicho Adrián antes tiene toda la razón. Hay gente que desde bien pequeñitas ha llevado una vida muy estreñida y la ha normalizado, y bueno, y nunca es tarde para solucionar las cosas, pero no tenemos que normalizar 4 días de no ir al baño o de ir 5 veces al día como está yendo muchas personas. Eso hay que normalizarlo, ver cuál es el origen también, porque a veces tratamos la patología, pero yo siempre les digo, tenemos que ver de dónde viene todo esto, por qué se ha causado un SIBO, ¿no? Entonces hay que ir ahí, ser un poco 007 en la vida de esa persona, meterte bien, investigar y al final dar con lo que le ha estado produciendo ese trastorno, ¿no? Durante tantos años, porque puedes acabar con problemas muy importantes y muy serios. Bueno, acabas de decir que el estreñimiento está dentro del SIBO metano, pero por lo que he entendido entonces una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? No, a ver, luego también en estreñimiento puede haber varias también, o sea, puede haber varias causas, ¿no?, que están produciendo el estreñimiento. O sea, también si no comes mucha fibra tampoco, si no te hidratas bien, o sea, puede haber otras causas, ¿no? Pero sí que el SIBO metano está muy relacionado. Cuando hay un estreñimiento muy duradero, hay que descartar un SIBO metano. Sí que es verdad que a veces he visto SIBOs metano también con diarreas, ¿eh? O sea que hace poco también estuve viendo en consulta y casualidad que se dieron SIBOs metanos y tenían unas diarreas también. Bueno, pero a veces también diarreas pueden venir por un exceso de cafés, también lo he visto, o por un exceso de otras cositas que hacemos que no deberemos de haber hecho, ¿no? Como una mala alimentación, por ejemplo, ¿no? Sí. Y una cosa importante, por ejemplo, cuando hay estreñimiento, hay un fallo que es ir a los laxantes, ir a por estas hierbas, ¿no? que acaban siendo irritativas de la mucosa, irritativa del sistema, y que al final, pues primero, que no soluciona nada, puede empeorarlo todo, ¿no? Entonces, bueno, esto que decías es que es así, o sea, cuando hay que vigilar estos síntomas que nos está comunicando el cuerpo, atenderlos y no ir, digamos, un poco en ese sentido a nuestro aire, no ir a la farmacia a buscar un laxante, porque es que bueno, puede empeorar y verdad que lo sabemos. Una cosa que te quería preguntar, porque el tema de las bacterias es fascinante,
Y sabemos, por ejemplo, que conforme vamos cumpliendo años, hay un grupo de bacterias que se llaman arqueas, que son muy, muy resistentes y que si la persona, la mujer, por ejemplo, ha estado tomando antibióticos durante un tiempo en su vida, pues claro, las hace mucho más resistentes y son bastante complicadas, ¿no? Las arqueas, dan mucha guerra, ¿no? Sí, las arqueas y tanto también otras bacterias, por ejemplo, también como la Klebsiella y la E. coli, estamos viendo en consulta pues que están haciéndose muy, muy resistentes. Muchas veces ni con antibióticos convencionales podemos tratar. Yo sí que creo que va a ser un problema de un futuro, porque hemos tratado los antibióticos como si fuesen ibuprofeno. Me duele un poquito la garganta y ya he estado cogiendo pues un antibiótico ahora sí que es verdad que se dan con receta desde hace ya muchos años. Pero si te sobran y luego por si acaso tengo esto para la próxima, lo voy a utilizar porque tengo a veces dolores ¿no? Y a veces hay que pensar en que eso se puede resolver de otras maneras. Y bueno, hemos utilizado muchísimo y desde muy pequeños los antibióticos. Entonces, yo veo que ahí sí, arqueas son bastante resistentes y otro tipo de bacterias también, y está habiendo muchos problemas. Sí. Luego también, ¿sabéis con qué? Con la alimentación. Por ejemplo, con la carne, ¿no? Que está tratada también con antibióticos, no deja también de entrar en nuestro organismo. Entonces, claro, quieras o no, aunque no tomemos antibióticos y a veces estamos ingiriendo, ¿no? Carnes que sí que han estado tratadas con antibióticos, pues al final también es una de las causas que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Hay que tener cuidado que nuestra alimentación siempre sea de calidad, porque eso también puede influir, ya no solo las hormonas, también esos antibióticos que pueden llegar a perjudicarnos y a ser esos antibióticos lo que nos están dando esos problemas. Aún nosotros sin haber ingerido, fijaros, es un dato importante. Bueno, sin duda es fascinante este mundo de las bacterias y cómo puede influir en todo. Entonces, si tuviéramos que empezar por algo para arreglar esa barriga inflada, la grasa abdominal, los gases, ¿por dónde tendríamos que empezar? Pues mira, yo siempre empiezo viendo un poco el contexto de la persona, ¿no? Me gusta saber cómo vive, cómo come, cómo se mueve, porque ¿sabéis cuál es uno de los mejores probióticos que hay hoy en día? El ejercicio físico. El ejercicio físico llega a cambiar la microbiota y hacer cositas maravillosas, creando pues ácidos grasos de cadena corta que nos causan muchísimos beneficios a nuestro organismo, y eso lo hace el ejercicio físico, que sepáis. Aparte de los probióticos que se suelen recomendar, a mí ese me encanta recomendarlo siempre casi como una cosa obligatoria. Entonces, empezaría vigilando todo, la alimentación, el movimiento, las relaciones que tiene esa persona con el mundo y con lo que le rodea, ¿no? También el descanso, y luego ya ver un poquito cuando vas colocando un poco todo y vas poniendo todo en su sitio, sí que ahí habría que descartar un SIBO y si hay, pues empezar pues reparando pues las mucosas y luego llevando un poquito a los herbáceos, a equilibrar un poquito, porque lo que hacen los herbáceos es equilibrar, o sea, son muy respetuosos con nuestro intestino. Entonces es maravilloso, yo trabajo con ellos mucho y da resultados muy, muy, muy óptimos. Y luego ya pues una fase también de recuperación y con los probióticos, pero yo creo que siempre buscando el origen, que muchas veces es el origen, ¿no? Y ver lo que ha causado es mucho más interesante que muchas veces, como dice Adri, ¿no? Ir un poco a poner el parche y luego pues sigo, pero luego sigo haciendo lo que hacía antes. O sea, vas a acabar con una recidiva sí o sí. Sí, al final lo que aprendemos de que la salud pues son muchas patas, ¿no? Es decir, tú puedes atender una de ellas y si las demás están cojas, pues o sea, aquí es como que buscar un orden, ¿no? Todo es importante, todo cuenta. Además, es lo que decimos en esta época de la vida que tenemos tantos cambios, yo creo que es el momento de poner orden en la vida, ¿no? Y nunca mejor dicho, ¿no? Decir, bueno, vigilar, a ver cómo estás comiendo, qué es lo que te sienta mal,
pues el tema del ejercicio es súper importante, siempre lo decimos, y cada vez hay más evidencia de que es importantísimo para todo. Incluso estábamos, ¿verdad?, el otro día comentando de que personas que igual no comen tan bien, pero que hacen ejercicio, pues incluso mejoran mucho su contexto. Pero vamos, que lo ideal es que se alimente bien, que haga ejercicio, lo que decías tú de las relaciones, el descanso, es decir, eso es al final poner orden en la vida, ¿verdad? Totalmente. O sea, tenemos que mirar lo que comemos y cuándo comemos y cuántas veces comemos, ¿no? Porque no tenemos que olvidar también que ahí existen y están los ritmos circadianos. Cada célula de nuestro organismo, cada órgano de nuestro organismo tiene una función muy específica y a distintas horas del día, con lo cual, por ejemplo, cuando no dormimos, lo que afecta ahí mucho es el sistema inmunitario, la limpieza, la cabeza también, ¿no? Como muchas veces hemos hablado, de esas limpiezas también a nivel cerebral que tenemos que hacer para llevar una salud óptima también a nivel de neurología, ¿no? Entonces, claro, hoy en día tenemos trabajos de trabajar de noche, ¿no? Muchas veces lo veo en consulta también, es que yo trabajo a turnos. Digo, bueno, pues a ver, no le vas a decir a esa persona, deja el trabajo porque no es necesario, pero habría que ajustar todavía un poquito más y habría que poner un poquito más de empeño, ¿no?, en hacer ciertas cosas para regular todo lo que esa semana de no dormir nos está repercutiendo. Y entre ellas mucho es el ejercicio físico también y comer cuando tenemos que comer. Eso siempre hay que hablar de nuestros ancestros, que a mí me encanta todo este tema de la fisiología y entender un poco de dónde venimos para saber también a dónde tenemos que ir en esta etapa, ¿no? Entonces, el descanso es primordial, no se le da nada de importancia al descanso y es algo que nos da la vida. Entonces, tanto eso como la alimentación, lo que has dicho, el deporte, las buenas relaciones, el movimiento es vida. Eso, si antes con 30 años no pasaba nada y bueno, estaba bien, las analíticas me daban bien, yo físicamente imagínate, ¿no? Pues yo porque he hecho muchísimo deporte, pero personas que con 30 años han estado estupendas siempre a nivel físico y analítico, o sea, y no se han cuidado demasiado, pues ahora yo creo, chicas, que sí que es una etapa en la que además es una filosofía de vida súper bonita, acabar nuestra vida con buenos hábitos y conectadas mucho a de dónde venimos, ¿no? Y conectadas mucho a nosotras. Tenemos también otras prioridades, entonces yo creo que a veces se dejan otras y empiezan nuevas y es lo que nos va a dar pues longevidad y muy buena relación con nosotras mismas, también. Bueno, pues ahora ya para terminar, yo creo que ha quedado todo bastante claro. Bueno, queríamos como comunicar, a nuestra comunidad, a nuestras seguidoras, a nuestras oyentes, el plan que tenemos en Sabias, que es un plan específico antiinflamatorio y que habéis diseñado y creado vosotras dos, Arrate y Adriana. Entonces, no sé si queréis explicar un poquito más, porque no solamente va de alimentación, que ahora podéis explicar un poquito, sino también vamos a incluimos ejercicios específicos y algunas otras ayudas para que este plan sea un éxito y realmente podáis desinflamaros con éxito. Entonces, no sé si queréis explicar un poquito más de qué va el programa. Padre, explícalo tú un poquito. Vale, pues... Bueno, pues hemos diseñado un poco este plan precisamente por esto que estamos charlando hoy, este contexto inflamatorio que vemos en muchas mujeres, con esta sintomatología de pues no me encuentro bien en este cuerpo, pues tengo esta grasa abdominal, no sé por dónde empezar. Entonces, digamos que es como un reset, ¿no? Es un reset antiinflamatorio en el cual hacemos unas progresiones, ¿no? De eliminar aquellos alimentos que son perjudiciales normalmente, que son proinflamatorios. Hacemos un poco de limpieza y luego pues como volver a plantar poco a poco para que este organismo vaya asimilando mucho mejor los nutrientes. Sobre todo es una dieta, pues un plan alimenticio rico en nutrientes, que al final es lo que las células necesitan, ¿no? Que le demos nutrientes, no que le demos cualquier cosa, sino que realmente está cuidado y pensado para que sean alimentos reales
con opción, bueno, para quien tiene una alimentación omnívora. Las vegetarianas pues también tendrán su opción, intentando también estas legumbres que a veces no sientan bien, intentar que se puedan asimilar bien. Tenemos también un plan de ejercicio físico, ya sea que entrenes habitualmente o no, porque a veces pues no tenemos, pues no podemos ir a entrenar ese día, pues en casa si haces 4 cositas también te mantienes activa. Y alguna cosita más que no la voy a desvelar, porque quien le interese se podrá ir directamente a ver este plan, que yo creo que está fantástico, porque en 3 meses intentar recuperar pues este organismo, esta mucosa, este sistema digestivo para que funcione bien, pues yo creo que es genial, y además requiere mucho compromiso de la mujer. O sea, es para conocerte a ti, no para conocer tu organismo y poder detectar qué alimentos te funcionan, qué alimentos no. Y bueno, pues es un autoconocimiento increíble. Sí, este plan es maravilloso, chicas, porque lo hemos hecho con muchísimo cariño, lo hemos estructurado súper bien y con mucha coherencia, porque es un plan que comienza, pues, bueno, descartando al principio un poquito ciertos alimentos que nos pueden causar, pues, inflamación de primera si no estamos bien, porque ya sabemos que todas venimos, pues, de donde venimos con esta vida loca, ¿no? Entonces, seguramente hemos empezado como partiendo de que un intestino esté un poquito disbiótico, ¿no? Y luego ir poco a poco recuperándolo, todo el plan, hasta ya acabar con una base de alimentación maravillosa, o sea, llena de nutrientes. Y bueno, y ya no solo es eso lo que hemos dicho físico, es que os vais a encontrar mucho más enérgicas, o sea, enérgicas, y con, no sé, con otro humor. Y bueno, y es que es un super plan, porque hay además esa conexión también con el ejercicio físico y demás, que bueno, y eso. Y no vamos a desvelar más porque hay sorpresitas, ¿verdad? Que van a estar súper guays. Bueno, Arrate, ha sido un placer tenerte aquí. Hemos aprendido un montón contigo y, bueno, despedirte y decirte, bueno, muchas gracias y espero que a nuestros oyentes les haya gustado tanto el podcast como este episodio del podcast como a nosotras. Un besito. Muchas gracias, chicas, por haberme invitado. Ha sido todo un placer. Bueno, un placer que podríamos estar aquí hablando horas entre mujeres. Pero bueno, dejaremos abierto otros capítulos para hablar de cosas interesantes, ¿no? Sobre todo del tema digestivo y hormonal, que es un poco más a lo que yo voy. Y que ha sido un súper placer estar aquí con vosotras hoy. Muchas gracias, chicas. Un beso enorme, gracias.